¿Valverde o Rodrigo? Esa es una de las cuestiones que tiene que resolver Carlo Ancelotti en el 11 ante el Manchester City. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Pues sí, evidentemente uno de los elementos a resolver o cuestiones a dilucidar de alguna manera por parte de Carlo Ancelotti en el 11 ante el City es si poner a Fede Valverde o poner a Rodrigo Goes dentro del flanco derecho del Real Madrid, porque parece, según se está informando en las últimas horas, que David Álava va a ser de la partida, va a ser central titular en el partido de ida de la Champions, así que gran noticia que el austriaco esté presto y dispuesto para competir. Lo de Ferland Mendy parece bastante claro porque ya ha estado trabajando en dinámica grupal y va a ser el lateral izquierdo titular, eso parece bastante obvio y que va a llegar en muy buenas condiciones el francés. Y en el centro del campo, por otra parte, Casemiro queda prácticamente descartado al 100%. De hecho, es prácticamente inviable que pueda jugar de titular y jugaría en su lugar Eduardo Camavinga. Pero en el cuadrante derecho hay algo que tiene que resolverse. Y francamente esto yo lo voy a analizar, chicos, desde el punto de vista, por una parte, de lo que creo que va a hacer Carlo Ancelotti y por otra parte, de lo que haría yo. Y vamos a ver si coincide el pensamiento de Ancelotti con el mío. Bien, lo que creo que va a hacer Carlo Ancelotti es poner a Fede Valverde. ¿Por qué? Porque Ancelotti es un entrenador de ideas bastante fijas. Aunque alguna vez ha moldeado el sistema y tal, lo moldea más bien poquito. Y sobre todo teniendo en cuenta qué tipología de estructura táctica le ha funcionado en el mejor partido de Champions a nivel top al Real Madrid. Este partido fue frente al Chelsea en Stamford Bridge y jugó Valverde acompañando a Casemiro, Modric y Kroos en ese centro del campo. Es verdad que Valverde jugaba de manera dual en el 4-3-3, en la zona de atacantes, lo que es de extremo derecho, pero también perfilándose en un sistema de multiayuda a toda la zona medular del conjunto madridista. Y ya vimos cómo le funcionó al equipo, que hizo una primera parte extraordinaria y en líneas generales su mejor partido en la máxima competición continental. Entendiendo qué es lo que mejor le ha funcionado frente precisamente a un conjunto inglés, por mucho que sea diferente el Chelsea al City, me hace pensar que Valverde va a ser titular. Y no así Rodrigo, que es verdad que está en un momento sensacional, viene a hacer también un partido, aparte de otros varios, y siendo decisivo en Champions, viene a hacer un gran partido frente al Atlético Osasuna, pero vaya, creo que va a ponderar el juntar más masa de jugadores en el centro del campo a poner un delantero o atacante más como tal. ¿Y qué es lo que haría yo? Pues lo mismo que Ancelotti, exactamente lo mismo que Carlo Ancelotti. Hay que potenciar e igualar el trabajo en el centro del campo. Como siempre digo, chicos, en los partidos de alto nivel, los encuentros, al margen de certificarse en las áreas, se muestrean en los centros del campo de los equipos. Y ellos tienen un centro del campo muy móvil, muy dinámico, muy creativo y donde se conjugan mucha gente. Porque si analizamos los tres centrocampistas fijos que van a jugar de titular, Rodrigo, De Bruyne y Gundogan, pues son tres centrocampistas con muy buen pie, con capacidad de llegada, al menos dos, Rodrigo un poquito menos, pero ya le vimos frente al Watford marcar un auténtico golazo porque tiene muy buen golpeo de balón el exjugador del Atlético de Madrid. Y luego, por otra parte, además de todo eso, hay mucho segundo delantero que le gusta promover el movimiento en tres cuartos por dentro. Movimiento que le gusta mucho generar superioridad a Guardiola, tal y como hacía en el Barça, o también intentaba con el Bayern de Múnich en tiempo atrás. Por lo tanto, importante, igualar el trabajo, el físico, las piernas y hacer que Modric y Kroos, que van a ser elementales en este perfil de partido para guardar el balón cuando se considere, haya también pues lugartenientes que puedan ayudar en ese oficio y trabajo de ritmo alto, ya sea Mendy, ya sea Camavinga, Álava, Militao o el propio Fede Valverde, al igual que Vinicius, que tiene mucho trabajo de regreso en ese perfil izquierdo. Es muy importante el centro del campo y creo que Valverde va a jugar. Y en esta línea que yo os argumento a nivel del centro del campo de equiparar piezas, creo que es muy importante el elemento Valverde, incluso más importante en el Etihad que en el Santiago Bernabéu, donde veremos qué es lo que pasa. También dependerá del resultado de varios factores, pero como digo, en Inglaterra yo veo en Manchester jugando a Fede Valverde como titular
y por motivos tácticos, por motivos de equilibrio, por motivos de también de ayuda a Dani Carvajal, que es muy importante que tenga ayudas por ese flanco. Es verdad que no va a estar Joao Cancelo a pierna cambiada, es verdad que Zinchenko es un muy buen lateral, pero tampoco es imparable, pero aun con todo, por ahí puede caer gente como Bernardo Silva, en un momento determinado Gabriel Jesús, que puede jugar después de su partidazo frente al Watford, y ya anteriormente, hace 2 años, también en el duelo de eliminatoria entre el City y el Real Madrid, Gabriel Jesús cayó por el perfil izquierdo y le generó muchos problemas a Carvajal. Valverde se me hace indispensable, chicos, en este partido por muchos motivos. Así que pienso que va a jugar el uruguayo, no así el brasileño, pero eso no quiere decir que Rodrigo no tenga su momento eliminatoria como ya ha tenido en las 2 anteriores. Así que al loro, porque, y más si cabe, en una eliminatoria de 180 minutos, no es solo importante tu 11, tu esquema primario, principal, sino cómo vaya progresando tus movimientos de piezas, porque esto al final también es como una partida de ajedrez y tienes que ir midiendo distintos conceptos y distintas acciones que vas haciendo en el terreno de juego. Dejadme vuestra opinión, si pensáis que va a jugar Valverde, si pensáis que va a jugar Rodrigo, me lo argumentáis aquí abajo si os apetece, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.